Los que tenemos ya algunos años recordamos perfectamente aquella época del final de la dictadura de Franco. Podríamos decir que era ya una dictadura blanda más bien, eh, en la que la censura obligaba a la gente a avivar el ingenio. ¿Para qué? Para burlarla. Para burlar esa censura que en muchas ocasiones se dejaba también burlar porque estaba jugando un juego de gato y ratón donde, bueno, el gato era ya un gato viejo. Ese ese ambiente, esa situación de, por otra parte, de máxima libertad individual en todos los aspectos, podías ir donde quisieras, podías hacer lo que quisieras, de tu propiedad, tu casa, tus terrenos, eran tuyos. Eh, Prácticamente la normativa, la regulación era inexistente en comparación con la que ahora mismo existe. Eso sí, eras libre y eras responsable, te respondías. Luego, respondías con contundencia de tus actos en el caso de que no hubieran sido actos muy correctos. Pues bien, en aquella época, junto a esta gran libertad individual, no había libertad política, es decir, no había libertad para la lucha política entre los partidos políticos, ni se podía dar opiniones políticas que fueran contrarias al régimen, claro. Y existía esta censura en la que tenía la gente que ir haciendo equilibrio. Era una especie de juego. Y al final era un juego que ganaban 50% los censores y los censurados. Cuando después de la muerte de Franco llegó ese régimen llamado la transición, que finalmente es una transición interminable hacia la democracia, pues todo el mundo pensó, todo el mundo pensamos que aquello de la censura se iba a acabar, que nos incorporábamos al mundo libre, caracterizado por eso, por la defensa de las libertades individuales, de la libertad de opinión, de expresión, por el imperio de la ley, bajo la tutela del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se ganó una Segunda Guerra Mundial, por lo visto. Y bueno, la cosa fue así, o aunque algunos quieran pensar que en el fondo no existían esas libertades, que estaba todo tutelado, pero bueno, en gran medida fue así y desde luego mucho más que lo que es ahora mismo. De repente el mundo empezó a cambiar, no fue quizá con el año 2000, con ese milenarista año 2000 en el que se vaticinaba que iban a ocurrir toda serie de desastres, toda serie. Quizá ocurrieron. Quizá es verdad que en el año 2000 sucedió todo aquello que mucha gente venía vaticinando que iba a ocurrir y que el mundo iba a darse la vuelta como un calcetín. Y quizá ocurrió todo eso, pero la manifestación de ese tremendo cambio, de ese gran cambio de mundo, no nos llegó hasta unos 10, 15, 16 años después. Empezó a cambiar todo y a mostrarse ese cambio a partir de 2014-2015 y especialmente tras ese acontecimiento brutal, históricamente desconcertante porque se produce allí donde el mundo era más libre y más próspero, que fue la gran pandemia del COVID. Y de repente, con lo primero que nos encontramos, una de las primeras cosas que nos encontramos como consecuencia de esta pandemia, consecuencia forzada por los que mandan, por los gobernantes, por los arcontes, por los encargados de quien sea aquí en este mundo, pues fue la censura. Hay que tener muchísimo cuidado para hablar de la pandemia y hay que tener muchísimo más cuidado para hablar de las sustancias asociadas con la pandemia para, teóricamente, proteger a la población de esa tremenda pandemia. Bueno, eh, los que ya tenemos un año recordamos esto. Los que tienen menos años no lo recuerdan. Los que tienen menos años no lo recuerdan. No recuerdan esto de la censura, todo. Pero además es que les da igual porque no han vivido lo que es el la ausencia de libertad. Muchos en el resto del mundo occidental, aquellos que no han vivido en España como una dictadura, tampoco recuerdan esto, los que son ya demasiado jóvenes. Eh, y por lo tanto, como no lo recuerdan, no lo valoran. Y bueno, gracias a que no lo valoran, pues se pueden restringir estas libertades, este Estado de Derecho, este imperio de la ley, todas estas historias que ahora suenan ya a monsergas,
manidas, a palabras viejas, inservibles, inútiles, incluso peligrosas. Porque la censura, lo que se dice, lo que es que se impone para proteger la libertad. Es decir, eh, se impide la libertad para proteger la libertad. Ya está ahí, esto cuela. Quiero decir, todo el mundo se calla, todo el mundo lo parece bien, todo el mundo, bueno, no seamos injustos, no todo el mundo. Mucha gente se calla y quizá una mayoría no están de acuerdo con esto, pero guardan silencio. Guardan silencio como ocurriría en cualquiera de aquellas dictaduras contra las que teóricamente se luchó en la Segunda Guerra Mundial, si es que se luchó por eso. Bueno, se impuso una censura, pero una censura incluso científica. eh, una censura científica que impedía que se pudieran hacer autopsias para saber verdaderamente el daño que estaba ocasionando esta pandemia y cómo remediarlo. Así de sencillo. Y esto se hacía, bueno, la prohibición de hacer autopsias para impedir que los médicos, que por lo visto eran tontos, no se contagiaran a la hora de hacer la autopsia porque era una pandemia terrorífica. Ríase usted del ébola, ríase usted de la peste negra en su momento. No, no, esto era una pandemia terrible. Una pandemia terrible que al mismo tiempo, cuando llegaban los datos reales de letalidad de la pandemia, no de aquellas muertes que se habían asignado a la pandemia, pero por ejemplo, alguien se moría en un accidente de coche con COVID y se decía que había muerto por COVID. Bueno, esto ahora ya está claro como el agua y además todo el mundo lo ha olvidado, como ha olvidado el valor de la libertad y ha olvidado el valor de muchas cosas. Pues bien, esta pandemia, cuando se filtraban los datos, se decía que tenía una natalidad aproximadamente como las gripes peores que había, la gripe asiática del 58, la gripe de Hong Kong del 68, gripes tremendas, tuvieron una alta mortalidad, alrededor de un 0,15%. Un 0,15%. Bueno, esto se sabía ya en ese momento. Y por una pandemia que provocaba un 0,15% de letalidad, de muerte, para aquellos que se contagiaban, eh, pues resulta que no se podían hacer autopsias para que los médicos tontos de ellos, que no saben cómo hacer una autopsia sin protegerse y sin exponerse a virus terroríficos, pues pudieran saber cuál era el daño que estaba ocasionando en concreto esa pandemia. Cuando se hizo la autopsia, los médicos que le hicieron se quedaron, pues lógicamente, con los ojos en blanco. Vieron, pero si un alto porcentaje de las muertes que se están produciendo con ocasión de esta pandemia lo estamos produciendo nosotros, porque estamos aplicando unos remedios médicos que son letales. Si lo hubiéramos sabido esto antes, hubiéramos ahorrado muchísimas muertes. Hace, hace pocos días ha publicado pues, un estos sí prestigiosos expertos médicos vinculados a prestigiosas universidades en Japón. No estamos hablando de Ruanda, Burundi, ni estamos hablando de Nigeria, ni siquiera estamos hablando de España, que se alzó con el puesto número 1 en muertes por habitante. El mayor fracaso sanitario del mundo. España, sí, España. No, estamos hablando de Japón. Un Japón que, como Corea del Sur, por ejemplo, de forma masiva se inoculó esas sustancias que se pusieron a disposición de la humanidad eh, como remedio de urgencia para impedir la transmisión del virus, que la pandemia se propagase y para salvar vidas. Bueno, pues este estudio reciente resulta que pone sobre la mesa el que aquellos que se inocularon estas sustancias tienen una probabilidad muchísimo mayor de sufrir miocarditis y pericarditis. Dos enfermedades, dos problemas médicos muy graves que conllevan una alta mortalidad. Una letalidad, sí, una mortalidad de los que sufren eso muy superior a los de la pandemia. Es complicado hablar de todas estas cosas, es complicado hablar de que ahora poco a poco se van conociendo la verdad, es complicado eh, incluso sacar estos estudios de estos sí verdaderos expertos médicos en los que se está poniendo de manifiesto que se produjo
un, digamos, un tremendo error médico sustentado y alentado por las clases políticas, los medios de comunicación, incluso por instituciones religiosas, que de forma completamente irresponsable eh, procuraron que toda la población, el máximo de población, sino que lo era unas soluciones de urgencia, así lo decía la OMS, eh, que al final en gran medida eran o conllevan unos riesgos completamente desproporcionados con el mal que pretendían atajar. Las cosas se han ido suavizando y entonces estamos ahora en un momento que empieza ya a parecerse algo a la vista blanda de los últimos tiempos de Franco. Ya se puede más o menos hablar de algunas cosas, insinuar algunas cosas, pero la censura sigue funcionando. Sigue funcionando, o sea, sigue funcionando férreamente en torno a específicamente a un aspecto, a una cuestión, la pandemia. La pandemia y las inoculaciones. Las sustancias que se pusieron de emergencia masivamente para proteger a la población. Eh, Siempre he seguido una pauta que un refranillo que dice que del enemigo el consejo. Entonces, si uno observa que aquello que se quiere, que sigue proscrito en los grandes medios de comunicación, en las grandes redes sociales, que es la pandemia, y prácticamente solo la pandemia, pues nos debe de marcar dónde está lo grave del asunto, dónde hay algo que se quiere preservar eh, a los que cayeron en ese proceso, un proceso no solamente político, de destrucción de libertades, económico, de destrucción de la economía que seguimos pagando ahora vía deuda y vía inflación, todos los ciudadanos, bueno, casi todos los ciudadanos, los poderosos no, si se enriquecen aún más con esto, y un proceso de gran destrucción en términos de salud pública, en el que participaron masivamente los profesionales, al menos con su silencio, los profesionales de la salud. Prácticamente podemos hablar, excepto en algunos países que han caído bajo la absoluta dictadura, como es Gran Bretaña, como puede ser en algunos aspectos Alemania. eh, Se puede hablar de la inmigración ilegal, de invasión migratoria, se puede hablar incluso en términos muy duros, se puede hablar en términos muy claros. Y bueno, no te censuran. No te censuran las redes sociales, no te censuran en los medios de comunicación, eh, no te persiguen, excepto en estos países, que vuelvo a repetir, los países más donde se ha instalado una dictadura en la mayoría de los aspectos mucho más dura que la de Franco, la del final de la época de Franco, pues de todo esto se puede hablar, de la invasión migratoria. Se puede hablar de incluso de lo que muchos llaman teorías conspiranoicas, perdón, como es la sustitución étnica y cultural de la población blanca y la población europea y europeizada, también los no blancos, pero que están europeizados, es decir, que piensan como un europeo y que quieren vivir como un europeo, con libertad y prosperidad. De todo esto se puede hablar, pero aún no se puede mencionar, o hay que hacerlo con muchísimo cuidado, como en esa época tardía del franquismo, eh, sobre la pandemia y lo que con ocasión de esa pandemia sucede. Especialmente en términos sanitarios, especialmente en términos sanitarios y especialmente en términos eh, de esas sustancias que se inocularon masivamente. Bueno, puede uno hablar de que hubo políticos en fin, que con las mascarillas, con toda esta historia, se enriquecieron y bueno, y que ahora están quedando impunes, completamente impunes por el Alto Tribunal de Europa, por el Alto Tribunal de la Comunidad Autónoma, por el Alto Tribunal de la Nación. Todo esto queda impune porque, en fin, ya se sabe que se robó a manos llenas, pero claro, esto no se puede sacar. ¿Pero por qué no se puede sacar? Las cosas se pueden sacar, se puede tirar de la mano. Esto no se puede sacar porque es que esto está pegadito a ese otro tema, recordemos, las sustancias que se inocularon masivamente. Entonces, esto no se puede tocar, las sustancias que se inocularon masivamente. Y por tanto, eh, no se puede hablar de los robos con ocasión de la compra de mascarillas,
porque puede tirarse de la manta demasiado y salir el tema que no se quiere que se salga. El tema que se quiere que siga siendo impune, absolutamente impune. ¿Por qué? ¿Por qué ese es el tema clave? Bueno, a mí no se me ocurre nada más que dos cosas. Primero, que digamos que el daño contra la salud pública, o el daño político, en ausencia de libertades con esa apartheid y el daño económico de destrucción de la economía que seguimos pagando, está claro. Pero bueno, el primer motivo, como decía, es que el daño sanitario ha sido y está siendo muy superior a lo que las mentes más conspiranoicas pueden imaginar. Eh, Otra opción, que no es incompatible con esta primera, es que el daño, digamos, retardado de estas inoculaciones va a ser muy superior a lo que las mentes más calenturientas pueden imaginar. Y además de manera inmediata, mucho más cercana en el tiempo. Y un tercer motivo puede ser otro, que tampoco es incompatible con ninguno de estos dos últimos. Y es que esto se quiere repetir. Entonces, como se quiere repetir, pero ya a mayor escala y con unos niveles de letalidad eh, superiores, pues, por tanto, hay que mantener oculto el asunto. ¿Para qué? Para que la población no recele. La población está recelando ya. La población en general, tanto los inoculados como los no inoculados, recelan de todo esto, se dan cuenta. Nadie quiere inocularse ahora en ninguna de las pócimas que se están sacando para enfermedades como la del mono, esta la del mono, como la de el grillo, como la de, en fin, como la de el ébola viral. Pero si a la población le cuentas de verdad lo que ocurrió y por qué ocurrió, pues lógicamente no va a querer participar en el segundo ensayo. Que nadie le quepa duda que va a haber un segundo ensayo, lo están diciendo por activo. Que nadie le quepa duda porque ese segundo ensayo está ya programado, está eso, y lo único que falta es encontrar la ocasión, el momento idóneo, bueno, en el que ocurra algo que haga que la población esté mucho más sumisa por otro tipo de razones, esté mucho más asustada por otro tipo de razones, y entonces una vez sumisa y asustada, pues ese segundo ensayo se puede llevar a cabo de manera eficaz, es decir, haciendo que verdaderamente se inocule con las nuevas sustancias que nos salvarán de esa nueva y terrorífica, aún más terrorífica pandemia, pues el mayor número posible de personas. Pues bien, ¿dónde está sucediendo todo esto? ¿Dónde ocurre que no ocurre nada? Es decir, ¿dónde no se está llevando a la opinión pública, y muchísimo menos ante la justicia, un asunto tan grave como fue todo lo que ocurrió a nivel sanitario eh, durante la pandemia, en el mundo antes libre, especialmente en el mundo antes. ¿Y dónde dicen los conspiranoicos que se quiere sustituir a la población por otra, más sumisa, más, en fin, que se contente con menos dinero, con menos niveles de libertad, porque viene de una situación terrible? Pues en el mundo antes libre, en el mundo europeo y europeizado y en la población blanca. Eh, es posible que todo esto esté preparado para dentro de aproximadamente unos pocos meses, a principios de 2025. Bueno, nada indica lo contrario. No estoy diciendo que algo indique que esto va a ser así. Estoy diciendo que nada indica lo contrario. Y que como hemos entrado en una situación, en una dinámica totalitaria en el mundo antes libre, pues vamos a hablar ya con claridad. Eh, Esto, esto apestaba, apesta, y por lo tanto, cuando algo apesta, ya puedes saber que lo que hay ahí no es bueno, ni es saludable, ni es algo inconcebible. Todo lo contrario, es lo esperable. ¿Y qué situación puede crear digamos, un ambiente de miedo, de un ambiente excepcional, un ambiente de guerra? Sí, para instaurar una economía de guerra, un estado de excepción de derechos y libertades de guerra, una censura
acorde con ese estado de guerra, sino la guerra. ¿Y dónde hay una guerra? ¿Dónde se están calentando motores para que la guerra, bueno, pues pueda pegar un salto en un momento determinado? Pues en Europa. ¿En Europa y dónde? En el único país europeizado de todo Oriente Medio. Pues sí, pues, los israelitas serán todo lo que se quiera, son muchos judíos. Por cierto, son una ínfima minoría los que son judíos y ejercen como judíos en Israel. Es un pequeño país ahí incrustado en el que, bueno, a un presidente lo metieron en la cárcel, corrupción, algo impensable, por ejemplo, en España, o en la Comunidad Europea, donde está procesada la que manda ahí en la Comunidad Europea, por corrupción, por un presunto delito de corrupción. Pues en ese país se metió en la cárcel a un presidente. En ese país existe absoluta libertad desde el punto de vista de los LGTBI, de la mujer, igualdad, etcétera, etcétera. No ocurre en ninguno de los países alrededor. Y en ese país, eh, bueno, pues el primer ministro de ese país, que ahora es el que está incitando o el que está calentando, según unos, según otros, lo único que está haciendo es procurando defender a su nación. Pero bueno, el que está alentando, está participando en este proceso bélico, en de escalada bélica, pues este hombre está también perseguido por la justicia. Algo impensable en todos los países de alrededor. Algo impensable ahora ya en la mayoría de los países del antiguo mundo libre. Guerra en Ucrania. Y guerra en Ucrania donde se está llevando a cabo un holocausto, un genocidio brutal. Un genocidio brutal sobre los ucranianos, los jóvenes, ¿verdad? Una destrucción económica tremenda y una venta de la nación a los grandes fondos de inversión del mundo libre, del antiguo mundo libre, perdón. Una situación de guerra en el corazón de Europa. ¿Y qué es lo que hace que, o lo que puede estar haciendo que esta situación de excepcionalidad no se implante ya? Es decir, que no se líe ya el lío gordo para poder luego llevar a cabo este segundo ensayo de pandemia e inoculaciones. Por las elecciones de Estados Unidos. Hay que esperarse a ver quién gana. Bueno, aunque va por delante en la encuesta Donald Trump, se están haciendo una serie de cosas allí por parte de gobernadores, de jueces, etcétera, etcétera, que son impensables en un Estado de Derecho, en un país verdaderamente libre, del antiguo mundo libre, de los Estados Unidos de hace ya varias décadas. Bueno, no se, y esto como no se sabe si va a ganar Trump o no, pues hay que esperarse a que se ganen elecciones y si finalmente gana Trump, pues entonces esto se hace, se organiza porque ya está Trump y a ver qué hace Trump una vez que se organiza todo este lío. Si no es seguir el ritmo que le marcan ya una cosa que se llaman los hechos consumados, que son los que mandan en el mundo cuando no existe Estado de Derecho ni imperio de la ley. Y si no gana Trump, pues mucho mejor, ya se inicia todo el proceso porque los que están ahí mandando, pues son los que son los coprotagonistas de este estado de excepción eh, para llevar a cabo el segundo ensayo. Un estado de excepción que no solamente va a consistir en una reducción de derechos y libertades, sino que va a implosionar también en la dirección de que toda esta enorme deuda, esta deuda sostenida por la fabricación de papelitos que dicen que son dinero y que valen tanto, pues se va a venir abajo y entonces vamos a entrar en una debacle financiera. Una debacle financiera que va a tener como consecuencia imponer sí o sí las monedas digitales de banca central con las que tu dinero ya va a dejar de ser tuyo. Vamos a tener la nuda propiedad. O mejor dicho, la nula propiedad sobre nuestro dinero, pero quien lo va a poseer, quien lo va a manejar y quien lo va a gobernar van a ser, pues, bueno, los de siempre, los tiranos. Todo esto suena muy, muy catastrofista, todo esto suena muy... ¿Pero es que puede sonar de otra manera? Es verdad que las cosas no suceden hasta que suceden, es verdad que nadie tiene nada ganado y nadie ha triunfado, ni la tiranía, ni la libertad, hasta el último minuto del partido. Es verdad todo esto. Pero es verdad que la censura solo se aplica cuando... Y por lo tanto, nos están diciendo
que no perdamos el tiempo en cosas que son muy importantes, es verdad, muy serias, es verdad. La pérdida de libertad, la pérdida de nuestra prosperidad, la caída como estamos teniendo en el mundo occidental, en Europa especialmente, esa caída hacia el tercer mundo, hacia ese estado de pobreza. Todo eso es verdad. Es verdad que no hay que perder de vista los riesgos físicos y reales de una guerra que está terminando gente en Ucrania, que está destruyendo una nación y destruyendo a su población blanca, eso sí, ¿eh? Y además no son judíos, ni son musulmanes, ni son no blancas. Mm, todo esto es verdad que no lo debemos de perder de vista, pero que eso no nos haga apartar la vista de lo único que quieren ocultar a toda costa, la pandemia, el segundo ensayo y la segunda inoculación. No perderlo de vista, recordarlo. Recordarlo porque de la misma manera que se engañó a mucha gente y que digamos que la histeria tuvo consecuencias desastrosas y sigue teniéndolas para muchos que cayeron en esa histeria y en ese estado de ansiedad, de miedo, de sumisión, de obediencia, pues recordarlo para que ahora cuando llegue el segundo ensayo no vuelvan a engañar. Porque esto es un proceso de selección natural. Los mansos no van a heredar la tierra. Los sumisos no van a heredar la tierra. La tierra la van a heredar los poderosos y los insumisos, los que no se dejen engañar. Más claro no lo puedo decir. Y se van a salvar pocos. Más claro no lo puedo decir. En tu mano está decidir si tú, ya que no eres poderoso, porque si lo eres, no estarás escuchando esto, y si lo escuchas, te dará igual. En tu mano está, ya que no eres poderoso, el evitar ser manso, obediente, crédulo, exterminador.